ve? Sí. O sea, muy sencilla, pero bueno, vamos a ver bien al detalle cada una de las herramientas de modificar, tipo esto de acá, y si alcanzamos también vamos a ver esta parte de por acá, y vamos a ver sólido topográfico. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo, pero bueno, como les digo, ya son cosas que ustedes ya manejan, por lo menos las básicas de mover, copiar todas esas boludeces, pero bueno, vamos a ir viendo herramienta por herramienta con las subopciones que tiene cada una, ¿no? Antes que arranquemos, dudas de cosas anteriores, de cosas aplicadas al proyecto, lo que sea. ¿Tienen alguna duda, algo? Lo que sea, si quieren Ahora, compartir, lo vemos, lo resolvemos y demás. por ahora no. Bueno, el resto, mientras estén despiertos, miren, ya es un montón, como muy fin de. Bueno, cualquier cosa nos dicen, lo saben. Bueno, ok, vamos así, pum, 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 rapidito y al hueso. Bueno, nada, modificar. Bien saben que es la última pestaña, que en función de cómo vayamos seleccionando a ciertas cosas, esa pestaña se va modificando. Por ejemplo, si creamos un sólido, un piso, por ejemplo, se te van a aparecer otras opciones dentro de modificar, y así con cada uno de los elementos, con familia, etcétera, pero las básicas las vamos a ir viendo bien en detalle. Que vamos a arrancar con justamente la pestaña de modificar. Claramente la herramienta de mover, que es la esencial, la más básica de todas, sirve, como bien saben, para mover los elementos y demás. Pero tiene estas opciones de por acá, que las vamos a ir viendo, ¿no? El primero es la de restringir. Vamos a aplicarlo, por ejemplo, lo vamos a aplicar, por ejemplo, a un componente, este silloncito de por acá. El comando teclado es MB corta, que es move. Y si tenemos el restringir, lo que nos va a ser como, creo que es el F8 de AutoCAD, ¿me entendés? Que solamente nos va a dejar moverlo en los sentidos X e Y. Si yo, por ejemplo, pongo el cursor acá, no me va a dejar moverlo en un sentido diagonal. Si yo saco el restringir, sí me va a dejar moverlo, ¿no? Es literalmente el, el comando de ortogonal en AutoCAD, ¿no? Aplicado a mover o a copiar, etc. Ya lo vamos a ver también en copiar. Yo nunca lo usé, siéndole francos, porque es bastante prolijo. Como que si vos, es como que te respeta mucho el eje X y el eje Y, a diferencia del CAD que no. O sea, el CAD si tenés 91, o 90.005, pero toma, ¿me entendés? Y le da la misma jerarquía al 90.005 que al 90, ¿me entendés? En este sentido, está por si lo necesitan, se puede aplicar desde acá, desde restringir, pero realmente no sé si es como tan esencial como si es en el AutoCAD, por ejemplo, ¿eh? Pero bueno, se puede colocar y si lo necesitan, se puede utilizar, ¿no? Después, la siguiente es separar, que era si... em, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando estamos trabajando en muros o en geometrías en cadena, más bien dicho, o sea, muro o curtain wall tal vez, bueno, no se me ocurren más ahora, pero hay, qué sé yo. O sea, cuestiones que están en cadena, que están todas una junta a otra, fundamentalmente en muros. Siempre pasa que, o líneas, por ejemplo, líneas de detalle, línea de modelo, etcétera, siempre pasa de que ustedes bien saben que si movemos un muro, se te estiran estos dos tramos siguiendo esa cadena, ¿no? Bueno, eso si lo queremos evitar, si nos vamos a mover, está el comando de separar selección, ¿no? Esto lo que hace es romper la cadena y tratar cada elemento como un elemento independiente, ¿no? Si nos vamos a mover, literalmente no respeta la existencia de cadena o no. En general, por default, siempre viene apagado.
porque bueno, en general lo que uno busca es, si mueve, que se continúen esos muros y demás. Pero bueno, lo mismo, comentarles que existe y que también se puede modificar, ¿no? Y bueno, y claramente, y después la opción de múltiple no nos deja modificarla porque no tiene razón de ser. Después la herramienta de copiar funciona más o menos igual. Tenemos el restringir, que es básicamente que nos deje copiar solo en el XY o en el XZ, en el eje, en el eje X o en el eje Y. Y después el múltiple básicamente es, en vez de que si lo desactivamos solamente vamos a poder hacer una copia y después se nos sale la opción, mientras que si lo dejamos tildado podemos hacer varias copias del tirón, por así decirlo. ¿Mm? Pero nada que ustedes no sepan, ¿no? Con rotar funciona más o menos igual. El separar lo que hace es preguntarnos si vamos a mantener la geometría o no. Entiendo que por default está activado. Pensé que si yo, por ejemplo, este muro lo muevo 30 grados, se rompe la cadena y te separa el muro. Mientras que si yo lo, lo giro, pero sin separar, lo giro 30 grados, y se va a modificar la cadena de muros en función de cómo gire ese muro a partir del origen del que lo gire, ¿no? Bueno, lo mismo, se puede copiar, pues se puede rotar y copiar. Por ejemplo, a este muro lo vamos a girar 90 grados. Bueno, acá se pone medio pelotudo, ¿por qué? Porque hay muchas referencias que toma. Entonces, bueno, ahí en el caso, me refiero a la angulación, en ese caso podemos escribir directamente 90 y ahí se nos va a girar como corresponde, ¿no? A lo que quiero llegar es que lo que hicimos fue aplicar una rotación al elemento copiándolo. Eso activando acá en la opcióncita de copiar. Si ahora la desactivamos, vamos a poner otra angulación y no se nos va a copiar nada del otro mundo. Se puede escribir el ángulo al que lo queremos rotar, en vez de que sea, bueno, es lo mismo, se puede o bien escribir una vez que hicimos el primer clic, o directamente desde acá. Y se rota. Si lo ponemos positivo va a ser en un sentido, si lo ponemos negativo va a ser en el otro. Y bueno, como bien saben, si pasamos de 360 grados, lo que va a hacer dar otra vuelta más al punto de rotación. Y por último, que esto en su momento se los dije, por default, cuando nosotros hacemos una selección y ponemos en rotar, el punto de rotación se coloca en el centro geométrico de esa selección, en el centro. Nosotros ese centro lo podemos cambiar, podemos o bien tocar en el punto y tocar otra vez el punto de referencia, o podemos apretar la barra espaciadora, acabo de tocarla, y se nos va también permitir colocarlo en otro lugar, ¿no? Y en el caso de que queremos llevarlo por defecto, tocamos aquí y se nos vuelve a colocar en el centro geométrico, ¿no? de la selección. ¿Eso se entiende? Es sencillo, no es nada del otro mundo. Me imagino que ya inclusive las conocían Sí. estas subopciones y demás. Bueno, ok, trim. El trim es esta opción de acá, que es el recortar o extender a esquina, el TR. Probablemente una de las opciones que más usamos todo el tiempo, fuera de las tres principales, una de las que más se usan, es súper cómoda, pero bueno, es el chanfle o el trim también de CAD, ¿no? Ya sea extendiendo elementos que se encuentren en el punto de confluencia, digamos, seleccionamos uno, seleccionamos el otro, y ven que hasta nos aparece hasta dónde van a continuarse y encontrarse. El trim puede ser por exceso o puede ser por defecto. En ese sentido, por ejemplo, cuando estamos los dos en defecto, es obvio cuál es el sentido en el que se va a concretar, ¿no? Pero cuando estamos, por ejemplo, en exceso, ahí, ahí es importante el orden, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo quiero, por ejemplo, que se extienda
este muro hasta acá y este muro que sobresale se llegue hasta aquí, voy a tener que tocar primero, o sea, es indiferente cuál toque primero. Si toco primero este o este, la idea es que tengo que tocarlo en el tramo al que se debería retraer. ¿M? Porque si yo lo pongo acá arriba, me va a mandar el tramo hacia arriba, ¿no? Si lo hago en el otro sentido, me va a mandar hacia abajo. Y es indiferente el orden, mientras sí se cumpla eso que les dije, ¿no? El lado va a decir hasta que el lado opuesto, el lado donde selecciono va a decir el lado que se mantiene, ¿no? Y el otro es el que se va a mover, el que está por exceso. ¿M? Y esto lo mismo si es doble, ¿no? Así, o así, y así con cada una de las opciones, ¿no? Todo en función del orden y la ubicación de donde coloquemos los dos elementos, ¿no? Bueno, eso es el trim. Después el alinear, que es AL, la verdad que es una opción súper cómoda. Yo antes no lo usaba tanto y ahora lo uso una banda. Porque bueno, como que dije, che, ¿qué onda eso? Y está ocupado. Que bueno, básicamente es alinear. O sea, es tomar una línea o un punto de referencia y llevar otra línea u otro punto a donde está esta primera, ¿no? Alineando distintos elementos. No solo aplica para, o sea, literalmente aplica para cualquier geometría. Para cualquier geometría que pueda alinearse una respecto a otra. O sea, que pueda generar una referencia de alineamiento. Se usa mucho para alinear paredes, se usa mucho para alinear puertas, por ejemplo, se usa mucho para alinear, no sé, mobiliario tal vez, o para alinear texturas de superficie y demás. Se usa para alinear un montón de geometrías. Por ejemplo, tocamos, ven que aparecen estas opciones de por acá, ya vamos a ver qué onda, pero un poco la secuencia es, seleccionamos una línea de referencia, una primera línea, y después seleccionamos una segunda línea que va a alinearse, valga la redundancia, con la primera. ¿M? Tiene que estar desfasada la segunda respecto a la primera, obviamente, para que se puedan alinear. Es muy cómodo para ir ordenando geometrías respecto a otras, ¿no? Que nosotros, dentro del rubro, en general lo que buscamos son justamente cosas alineadas. O sea, que las vigas estén todas alineadas, de forma que consigamos ejes, ¿no? Que las columnas estén alineadas, de forma que tengamos continuidad estructural. Si el edificio tiene algo que es simétrico, y bueno, esto tiene que estar alineado respecto a los pisos de arriba, bueno, etcétera. Todas cuestiones que hacen a un orden general de tanto del modelo como del proyecto, ¿no? Bueno, el hecho de alinear está bastante cómodo y, por ejemplo, estuve recién alineando muros, también se pueden alinear, por ejemplo, puertas. Siempre te va a dejar alinear ya sea referencias de ejes internos de la familia, por ejemplo, este de acá, de la puerta, o respecto a geometrías, ¿no? O sea, este canto del muro, por ejemplo, esta línea del marco, ¿no? O las líneas que conforman la hoja, etcétera. En general uno usa los ejes, ¿no? Acá estoy disponiendo este eje y bueno, dispongo esta puerta de por acá, esta puerta de por acá y están totalmente alineadas. Lo mismo puedo mirar esto por acá y así. Vamos ordenando la geometría. Em, Después, volvemos un poquito. Dentro de alinear tenemos la alineación múltiple, ¿no? Que básicamente es, dispongo un solo eje y alineo muchos elementos a ese mismo eje. Por ejemplo, acá con las puertas podría poner este eje y alineamos una puerta y la otra puerta y no tuve que, en el caso de que no tuviese la alineación múltiple, disponer un eje, llevarlo, volver a disponer el eje y llevar la otra. Ahorrarse paso cuando el elemento es repetitivo básicamente. Eh, y bueno, bien saben de que para romper esa alineación múltiple, es que ya quedó todo alineado acá, básicamente deberían tocar en el aire y ahí se anula este primer eje y ahí vamos a poder disponer de otro para seguir alineando.
Bueno, bloquear básicamente lo que hace es generar como una restricción interna al eje respecto a los dos elementos que quedaron alineados. En criollo, supongamos, alineamos este muro de acá a este muro de acá. Entonces ponemos el eje de alineación primero, lo alineamos y ven que acá quedó el eje en línea de puntos, pero también quedó un candadito. Esto quiere decir de que si yo, por ejemplo, selecciono esto, ven que vuelvo a hacer el candadito, queda asociado un elemento al otro. ¿Por qué? Porque quedó el candadito, ¿no? ¡Pum! Dios. Y si queremos romper eso, se abre el candadito y listo. ¡Pum! Ya. Bueno. Ok, eso con bloquear. Bueno, esto es una cuestión de preferencia, fundamentalmente en muros, que es, bueno, básicamente, si estamos si estamos alejados, suponete, y bueno, es como qué eje te toma por, como por prioridad, ¿no? Por preferencia. Y bueno, por default está el eje de muro, pero podemos pedir que vaya tomando las caras o el centro del núcleo o los lados del núcleo. ¿Mm? Porque probablemente acá esté tomando el eje y así es como, pero es cuando estamos de lejos, ¿no? Si después nos acercamos, por más de que salga eje de muro, nos podemos acercar y disponer, por ejemplo, uno u otro y así ir seleccionando las distintas líneas. Y el patrón, esto de aquí, es para alinear texturas. ¿Se acuerdan de que habíamos visto, por ejemplo, vamos a modificar esto de acá, ya lo vemos después en un rato, pero se acuerdan de que teníamos texturas de superficie de modelo y superficie de detalle. Bueno, las superficies de modelo, que son las que se ven en el 3D, esas se pueden alinear respecto a ejes, ¿no? Si por ejemplo nos vamos acá, nos vamos a patrón de superficie, modelo, y ponemos por ejemplo estos ladrillos, aceptar, como lo estamos asociando al material, todos estos muros que tienen ese material van a tener esta nueva superficie. Entonces, nada, suponete de que tenemos esta superficie que es de modelo, acuérdense, y queremos alinearlo ¿para qué? Para que este ladrillo empiece en el borde, ¿no? Eso se puede hacer desde el elemento de alinear. Podemos disponer el eje y después nos va a dejar seleccionar líneas que hacen a este patrón, ¿no? Entonces, nada, así lo podemos ir acomodando para que la textura coincida con donde es acomodar la textura, básicamente. Y si esto encima, si esta superficie, este patrón de superficie, lo asociamos a una textura renderizada, al acomodar este patrón se va a acomodar también la textura en el 3D, ¿no? Bueno, eso ya es para cuestiones de orden visual, en renderizado y demás. Y esto no lo probé, pero entiendo de que sí. No, pero no aplica en este tipo de cosas, aplica en otras. Pero bueno, básicamente es si queremos cuando acomodar ese patrón, que se acomode solamente en la cara seleccionada o se acomode en la superficie completa, ¿no? Pero otro parámetro interno. ¿Se entiende? Hasta ahora no es nada del otro mundo lo que hemos visto. El alinear. Bueno, después tenemos el desfase, que es el offset. ¿Mm? El desfase puede ser gráfico, puede ser numérico. Lo que más vamos a usar en general es el numérico, que es el que más razón de ser tiene, donde básicamente colocamos acá el valor de desfase que queremos darle, en este caso está en metros, si suponete lo queremos desfasar 1 metro, bueno, 1, le damos a Enter, y acá nos va a permitir, suponete que lo vamos a querer copiar a ese elemento desfasado, y vamos a ir generando ese desfase de cada uno de los elementos que vamos copiando, en este caso a 1 metro, porque es el monto, el valor al que lo dispusimos, ¿no? Una cosa muy linda del desfase en Revit es que si tenemos elementos en cadena, podemos apretar la tecla Tab, suponete, disponemos el mouse encima de uno de los elementos, tocamos la tecla Tab
y lo que hace va a ser generar un desfase de todos los elementos de la cadena, ¿no? Eso, bueno, depende de cómo está conformada la cadena, cómo te va tomando ese conjunto, ¿no? Por ejemplo, acá yo dispuse todo este rectángulo y después fui creando estos muros internos, entonces la cadena me la toma al perímetro, pero por ejemplo estos dos me los toma en continuidad y así, no quita nada, pero estos siguen cuatro en cadena. Me parece que es una de las cosas más copadas que tiene, porque literalmente en el CAD tenías que ir uno por uno y que se te genere un desfase, todo es una mierda, todos esos tiempos, etcétera. Acá es mucho más sencillo y puede ser tanto para afuera como para adentro, obviamente. Eso en el caso de que queramos dejarlo copiado y si no, se mueve sin generar una copia. Pero bueno, no es nada del otro mundo realmente. Y el gráfico está en medio un poco sin sentido porque es casi como moverlo o copiarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque veo que no te deja, ven que estoy tocando el tab, no me deja o sea, no me deja asociarlo a la cadena. Entonces casi que es como tocar el elemento. Primero tenemos que tocar el elemento. Cuando lo estamos haciendo en gráfico, primero tenemos que seleccionar el elemento, luego vamos a tocar el punto de referencia, o sea, tipo la línea de referencia donde queremos generar ese desfase, y luego el desfase per se. Que es literalmente moverlo. Casi que como es de un elemento, es literalmente moverlo. Sí, hay una cosa que está buena, que es, suponete, de que tengamos que generar un desfase en varios elementos. Supongamos que tenemos que mover este muro y este muro a un mismo desfase. Pero tengo una referencia dada, por ejemplo, en este muro de por acá. Entonces, yo puedo ir a Offset, generar el desfase gráfico, venir, seleccionar el elemento, decir, bueno, que lo vamos a mover hasta esta referencia por acá. Que de alguna forma, en este caso obviamente que puedo conseguir la medida, pero supongamos que no podemos conseguir esa medida porque es inclinado, por lo que sea. Generamos el desfase y después podemos pasar al numérico y ese desfase gráfico queda reflejado en el número del desfase numérico. Por lo que yo puedo venir y mover este otro elemento manteniendo ese primer desfase, o sea, manteniendo la distancia de ese primer desfase gráfico. Al fin y al cabo se comporta como un desfase para generar una referencia para otros desfases. No sé si me explico. Sí, se Sí, sí. entiende. Ok, ahí está el tema de fases. Después tenemos los dos reflejar, los dos mirror, lo que serían los mirror. Tenemos uno que es este de acá, que es seleccionando un eje existente, o sea, generar un espejo a partir de un eje existente, una geometría o una línea de detalle, una línea modelo o una referencia que ya existe, que se pueda comportar como eje. El comando es mm y, por ejemplo, lo vamos a ver aplicado acá, tenemos este silloncito y tenemos esta línea de detalle que creé. Entonces vamos a despejarlo, vamos a seleccionar el silloncito, nos vamos a ir a reflejar. Acá nos va a dejar copiar o no copiar y lo que nos va a preguntar acá es qué eje queremos tomar. Acá también esta geometría me deja tomarla como eje, ¿ven? Inclusive si me acerco y toco Tab, puedo ir cambiando a otras líneas existentes, ¿no? Ya sea la separación entre materiales, el lado del muro, el eje, etc. Lo vamos a ver aplicado en esto, tocamos y se nos hace el mirror, no es nada del otro mundo. Acá se nos copia porque efectivamente teníamos la opción de copiar. Si nosotros la desactivamos, directamente se va a mover. Es con la tecla MM, el atajo. Y el otro es dibujando el eje, que es con la tecla DM, que por ahí está bueno si tenemos una referencia, yo lo uso más por ahí, si tenemos una referencia y queremos generarlo a partir de una perpendicular a una referencia. Suponete, tenemos esta línea, acá podemos conseguir el centro del punto medio y disponer el eje al que se va a copiar, o al que se va a espejar en realidad. Y acá tiene exactamente la misma opción de copiar o no copiar. Es la opción de mirror. Esto claramente también se puede disponer en ejes inclinados y nada, se va a ir copiando en función de ese eje que uno dispone. Estos serían las dos simetrías, ¿no? Seleccionando un eje y dibujando el eje. Después tenemos estas opciones menores
que se usan un montón. Vamos primero con los topes que le digo, que es el recortar o extender elemento simple o recortar y extender elemento múltiple. Esto lo habíamos visto, me acuerdo. Vamos a dibujar una línea de detalle, acuérdense que es con el DL, Data Line, o es inglés, ¿eh? O si no, nos vamos a anotar, y acá dice línea de detalle. Dibujamos, suponete, una línea de detalle, vamos a hacerle una copia múltiple de este elemento. El tope sirve para llevar, o sea, para extender o para recortar una línea respecto a otra referencia, ¿no? Esto lo vamos a llevar, por ejemplo, acá abajo para que se vea de la otra forma. Puede ser de un elemento asociado a una referencia o de muchos elementos asociados a una referencia, ¿no? Que sería esta de aquí. Tocamos primero la referencia y después el elemento al que queremos extender o el elemento al que queremos recortar. Es parecido al trim, nada más que es como de a un elemento, en vez de que sea de a dos. Lo mismo que en el trim, si queremos que se recorte esta parte, tenemos que tocar la o sea, tenemos que tocar el elemento en el lado en el que se va a mantener, ¿no? Si lo quiero al revés, tocamos la referencia y acá se nos va a llevar en el otro, justamente lo tocamos en el lado de la geometría que queremos que se mantenga, ¿no? Y la otra se va a ver eliminada. Y el tope múltiple, como le digo yo, por eso le puse en estos dos por default no tienen atajo teclado, pero uno lo usa bastante, entonces bueno, yo le puse tope único, tope múltiple, por eso TUTM, que básicamente es seleccionamos una sola referencia y podemos ir elemento tras elemento llevándolo a esa misma referencia. Lo mismo con ya sea con extensión como con recorte. Si esto lo llevamos por acá, nos vamos al TM, 1 y 2. Y lo mismo, igual que, que la lineal múltiple, seleccionamos el eje y mientras mantengamos, o sea, mientras sigamos seleccionando elementos que se extiendan o se recorten, el eje no se va a perder. Si tocamos en el aire, ese eje se pierde y ahora hay que seleccionar otro eje para, para seguir recortando o extendiendo. Acá lo que pasa, bueno, básicamente me está preguntando si lo que queremos es separar los elementos respecto a este de por acá. Porque se había generado, un poco lo que comentaba el Guillermo, que el Revit muchas veces se aviva y dice, che, puede ser que esta unión vos la dispusiste y te sirva a mantenerla. Entonces, nada, si la queremos romper, como que te va a avisar, como salió recién ese cartelito. Se pone separar y listo, se separa la geometría y se desvinculan. Eso sería con los topes, ¿no? Con el recortar, extender. Creo que es recortar, sí, recortar, extender. Después tenemos la matriz, el array, por eso es AR, que la matriz es interesante, se usa mucho, por ahí cuando uno hace pérgolas bueno, elementos repetidos, suponete las sillas de una mesa larga, o lo que sea, usamos la matriz. La matriz es este botoncito de acá, y lo que podemos hacer, se nos salen todas estas opciones de por aquí, y podemos hacer distintos tipos de matrices. Podemos hacer la matriz lineal, que es esta de por acá, o una matriz radial. Esa matriz, tanto lineal como radial, la podemos disponer, la podemos generar generando la última instancia. Bueno, lo tenemos acá, aquí está la cámara. Podemos hacerlo generando la última instancia y dividiendo entre la primera y la última instancia en partes iguales, dependiendo de la cantidad de elementos que queramos disponer, o lo podemos hacer generando la primera instancia y la segunda instancia, y después disponer cuántas instancias queremos que se van a ir generando a partir de la segunda, como una tercera, cuarta, quinta, siempre manteniendo la misma distancia. Si lo llevamos acá último, por ejemplo, le puedo llevar esta referencia a una determinada distancia y después me va a preguntar cuántas instancias intermedias quiero. Por default son 2, vamos a poner 7, enter, y se nos divide en 7 partes iguales, en 10 partes iguales, en las que sean. Siempre manteniendo una misma distancia. O podemos irnos a matriz, ponemos en segunda, y no es en segunda,
no es el segundo Villanueva, casi te digo Villafañe, por eso tuve que revisar. No es el segundo Villanueva, sino que es la segunda instancia. Entonces ponemos, suponete, 2 Claro. metros y acá nos va a preguntar cuántas instancias queremos. 7 instancias, entonces, ok, vamos a poner 2 metros, 2 metros, 2 metros. Que quiero, no, quiero 5 instancias, las otras se van borrando y demás. Lo mismo, como se mantiene esto, yo puedo después agarrar esta instancia y la puedo mover. Y se van a ir acomodando las instancias intermedias en función de ese movimiento, siempre para respetar la misma distancia entre instancia e instancia. Lo mismo en el caso de último. O sea, yo, por ejemplo, podemos generar a último una determinada distancia y si movemos, ya sea la última, se van a acomodar, como si mueven una segunda y se van a acomodar. Siempre van a buscar mantener esa equidistancia, ¿no? Ahora, esto se va a mantener siempre y cuando, o sea, esta asociación y vinculación entre los elementos se va a dar siempre que tengamos esta opción prendida, que es agrupar y asociar, ¿no? Porque yo la puedo desactivar, por ejemplo, y puedo decirte, bueno, ok, este, acá hay que hacer un parate antes, porque en el caso de que la desactivemos, acá primero hay que colocar cuántas instancias vamos a querer. Suponete que queremos 10, esto lo movemos, se nos generan las instancias, pero ven que ahora todas estas son independientes unas de otras. ¿Por qué? Porque desactivamos la asociación. Y al desactivarse esa asociación, directamente si, por ejemplo, yo lo dejo por default como estaba, ven que cuando uno entra a la opción te pone 2 directamente, vamos a desactivarlo y ven que no me va a dejar modificarle la cantidad de elementos que quiero colocar. ¿Por qué? Porque nunca se asoció. Es como que te lo dispone y se olvida, ¿me entendés? En general uno va a dejar, o por lo menos así lo hago yo, este botoncito lo deja prendido. Y restringir es exactamente lo mismo que en las otras opciones. O sea, en vez de que mantener solo el eje X o el eje Y para generar esa matriz. Pero bueno, ¿se entiende? Ahora nos vamos al radial. ¿Pero se entiende el lineal? Todo está ok. Bueno. Y el radial es literalmente lo mismo, pero de forma radial. O sea, a partir de, o sea, generando círculos, ¿no? Acá lo que sí que aparece es el tema de la angulación y el tema de el centro, ¿no? Por default, como siempre, va a aparecer en el centro geométrico de la selección. En este caso, seleccioné solamente una línea, va a aparecer en el centro de la línea, ¿no? Yo, por ejemplo, podemos colocar, suponete, a última instancia, bueno, vamos a poner que la última instancia está 90 grados girado, y acá me va a preguntar cuántas instancias intermedias quiero. Bueno, Sí, supongo que quiero 5 instancias, y como lo gire solamente 90 grados, se van a ir colocando en función de lo que vamos disponiendo, ¿no? tomé. Diga, Ah, al Fausto te está hablando y no sé si no lo he escuchado. no, no se escucha nada. Ah, o al mensaje, no, No, está hablando por el Discord. pero... Capaz lo tenés bajito volumen, no sé. A ver, tengo igual que todos. ¿Pero ustedes lo escuchan? Ah, yo lo Sí. silencié. Qué hijo de puta. Perdóname, Fausto. El tema es que, ¿sabés qué ha pasado, boludo? Qué hijo de Sí, cuando puta. estamos en la ¿Te, biblioteca, te me acordás acuerdo. cómo? Que estamos en la biblioteca y se acoplaba. Claro, ahí, Sí, me sí, había sí, sí. quedado. Y quedó de allá, boludo. No, che, Ahí, perdóname. sí, está bien. No, te quería preguntar cómo hacías para ponerle un comando a esos, al trim, al tope último y al tope, y al otro al tope. Mira, que no sé ni tomar. Ay, Jesús. Es muy fácil. Tenés que irte acá, archivo. Ay, Jesús. Opciones. Se te va a abrir Ujú. este cuadrito de por acá. Acá en interfaz de usuario. Acá dice teclas de Sí, acceso rápido. Personalizar. Se te ah, abrirá bien. esta otra y acá tenés la infinidad
de comandos que existen en Revit. Nada, directamente buscar, recortar, suponete recortar. ¿Ves? Y acá va a aparecer recortar, extender elemento simple, recortar, extender varios elementos. Por default estas dos opciones no te van a tener nada. Bueno, y este es recortar, extender esquina, que es el trim de toda la vida. Acá Claro. vos tocas, no te va a aparecer nada, y acá vos podés disponer la tecla. Suponete que quiero que sea Ah, AA, pones en asignar, y ahí, bueno, en ese caso tendríamos dos opciones ajá. para acceder a la misma herramienta, ¿no? Y después puedes seleccionarla y eliminarla. Perfecto, gracias. No, por favor. Ay, Jesús, ¿por se me muere? Este, así que bueno, eso un poquito con el tema de la radial, ¿no? Después uno puede seleccionar acá, en radial, y podemos mover el punto de referencia. Apretamos la barra o tocamos sobre el punto, lo disponemos en otro lugar, y suponete que quiero, suponete llevarlo hasta acá. Pues sí, bueno, pero me está tomando este tramo, yo quiero que me tome todo esto por acá. Bueno, suponete, ponemos la cantidad de instancia, pues podemos seleccionarlo y moverlo o ampliarlo a gusto, ¿no? En este caso, como dispuse, como me había quedado la referencia para llevarlo por aquel lado, ven que la cota temporal te lo indica. Si lo quiero hacer para el otro lado, última lo llevo por acá y después con esto lo puedo ir completando y llevando al resto, ¿no? O sea, si acá, bueno, acá son tres instancias nomás, por eso queda así medio raro, pero lo podemos poner 10 y bueno, va a ir disponiéndose desde el inicio hasta el final en partes iguales. Y también uno podría seleccionar esto por acá y hacerlo coincidir. Ven que se supone que ahí quedó completo el círculo. Entonces, le puedo poner de 9 instancias y se van a ir disponiendo todas de forma equitativa en ese círculo, ¿no? 9, 20, las que sea. Si hacen cosas radiales, si hacen cosas radiales, la van a usar mucho, con plantas curvas o cosas por el estilo. Suponete que tenemos una mesa o una barra que es curva. Entonces, bueno, nada, uno puede agarrar y disponer las sillas siguiendo esa curvatura de la barra y demás. O de la mesa, tal vez. No sé. Bien. Y también se puede, entiendo, modificar efectivamente el radio al que vamos a disponer esos elementos, ¿no? Conforme a ese centro que dispusimos al principio. Y podemos seleccionarlo y moverlo como un elemento asociado, ¿no? Ven, acá te deja modificar como coto temporal la amplitud, ¿m? El radio que se va a aplicar, que es este mismo de por acá, o la cantidad de instancias. ¿M? Y así con cada una de las cositas. ¿Se entiende la matriz radial? Sí, Sí. sí. Bueno. Y vamos a ver escala, que la escala es re el comando, que bueno, esto en general uno lo usa mucho para elementos importados, imágenes importadas, o modelos de CAD importados, o elementos de Sketch importados. En general uno lo usa en eso, pero también se puede usar en elementos de Revit, en algunos elementos de Revit. Por ejemplo, una familia no la puedo escalar, así como así. ¿Por qué? Porque ahí está rompiendo las cotas, está rompiendo todo. ¿Entendés? Pero, por ejemplo, unos muros sí te deja, ves que sí te deja. Y la escala es básicamente muy sencilla, puede ser o gráfica o numérica. La gráfica, que es la más cómoda a mi parecer, es seleccionar un punto de referencia, supongamos este, el primero, seleccionar un segundo punto de referencia y después llevarlo a donde uno quiere. Eso siempre asistido por cotas temporales. Uno, si lo hace aplicado a cotas, suponete
que tenemos, si sabemos que no me deja, no me deja tomar unas líneas, no importa. Suponete que sabemos que este muro tiene que tener, y asociado al resto de la geometría, sabemos que tiene, ahora tiene 13 como no importa. Sabemos que tiene que tener 11 y que así nos va a quedar cómodo el resto del dibujo. Entonces nada, lo llevamos acá y o lo llevamos hasta 11 con el ojo o escribimos directamente 11 y el resto de la geometría se acomoda, ¿no? Vamos a hacer pantalla completa si se ve bien. Esto le damos a 11 y directamente toda la geometría se te queda asociada, ¿no? a esa escala. O puede ser gráfica, o puede ser numérica, que es básicamente disponiendo el factor de escala. Si queremos que sea 2, bueno, tocamos el 2 y después tocamos el punto donde queremos que se escale, ya sea una referencia o en el centro, o bueno, el centro en este caso no te va a aparecer, habría que dibujar referencias para que aparezca. Si es un círculo va a aparecer, tocamos y se aplica ese factor de escala desde el punto de referencia que le generamos, ¿no? Pero bueno, como les digo, generalmente uno lo usa para elementos importados, ¿no? Un rótulo en un plano, ¿me entienden? Un dibujo que se importó en otra escala, etc. Bueno, estos elementos de acá los vimos en su momento. Este sirve para dividir elementos, muchas veces en paredes, se usa bastante. Suponete que en vez de. Suponete que un. Vamos a aplicarlo acá. Suponete que tenemos esta pared completa. ¿M? Y que queremos de que este tramo sea de otra pared. Y un camino es seleccionarlo, llevarlo hasta acá, irse a arquitectura, tocar el muro, generar el otro tipo de muro y efectivamente dibujarlo. ¿M? Esa es una opción. Pero por ahí es más cómodo venirse, tocamos en dividir elemento, dónde lo queremos dividir, y ahí ya seleccionamos el muro nuevo que generamos y lo cambiamos. Es para dividir un elemento en dos elementos. No tiene mucha tecnología y mucha ciencia. Y aparece esta opcióncita de acá que se llama suprimir segmento interno, que por ahí uno quiere generar huecos en una pared, porque quiere cortar esa pared determinada, y bueno, esto te ahorra un paso que es básicamente uno genera un segmento, otro segmento, y si tenemos esta opción activada, el segmento intermedio te lo va a borrar. Suprimir segmento interno o intermedio. ¿Ves? Pero bueno, son como formas. Si no tiene desactivado, divide, y este tramo interno queda aislado, va a estar referenciado por la vinculación con los otros muros, pero lo puede borrar, lo puede recortar y demás. A veces pasa, como acaban de ver, de que efectivamente lo separé y dijo, como que se desconoció Revit con sus mismas herramientas que recién aplicamos y dice, si tenemos dos muros iguales, unámoslo, y bueno, que lo une. Pero bueno, se puede hacer el corte y listo, tampoco es para tanto. Y después tenemos esta otra opcióncita de acá, que es con una separación de junta, que casi nunca lo he usado, pero está, que es básicamente generar una división de elementos, pero aplicándole una pequeña separación, que el máximo son 32 centímetros. Por ejemplo, acá está 30, seteado 30, es ahí es donde se pone cuánta separación le queremos dar, y te da la mitad para un lado y la mitad para el otro, ¿no? Como que te genera un pequeño hueco que, como está ese candadito, te mantiene la referencia entre un elemento y otro. Pero uno podría sacar ese candadito y hacerlo. Ah, perdón. Ahí está. Eran dos candaditos. Tenemos este candadito, que es el que nos vincula una pared respecto a la otra. Pero, por ejemplo, no nos está separando esta distancia que dispusimos. Entonces, este otro candadito, si lo sacamos, ahí sí vamos a poder manejar ese ancho a gusto, porque si no, ven que se mueve con el ancho que dispusimos con la herramienta de separar. ¿Se entendió? Estas otras 6 de por aquí. Sí. Bien.
rapidísimo. Estas tres para desbloquear, bloquear y suprimir. Suprimir siempre vamos a usar el sur, obvio. Pero bueno, bloquear. Si un elemento está desbloqueado, se puede piñar o bloquear. Y esto, ven que no me deja moverlo. Si lo quiero mover así, va a decir que no se puede porque está bloqueado. Copiar me parece que sí. ¿Ven? Copiar sí te deja, pero no te deja moverlo. Y eso quiere decir, o sea, y uno se da cuenta, ¿por qué? Porque tiene como el pinchito acá. Uno toca ahí y ven que se desbloquea. O lo puede desbloquear viniéndose acá y tocando en desbloquear. O con el comando UP. Bueno, no importa. Después tenemos estas opciones de por acá. Bueno, esta es borrar, obviamente. Estos de por acá que se puede acceder de otra forma más cómoda, que es el ocultar en vista y el modificar en vista. El modificar el gráfico en vista. Ocultar en vista, básicamente, es... Tenemos dos formas de ocultar. De forma temporal y de forma, por así decirlo, permanente. La, la forma de ocultar de forma temporal, esto lo vimos al principio, si seleccionamos, es con los lentecitos de acá abajo. ¿Ven? Que es ocultar o aislar temporalmente. Podemos seleccionar esto y podemos ocultar elemento. Se nos va a abrir este pequeño recuadro, que no me piden el color, me parece que es celeste, pero no lo sé. Que te va a estar diciendo, che, mira, hay elementos que están o aislados o ocultados de forma temporal. ¿No? Y vos podés seguir trabajando, suponete que uno lo hace por comodidad, por cuestiones visuales y demás, y después puede uno venir acá, restablecer, y vuelve a aparecer esos elementos que se ocultaron. Lo mismo con aislar, uno puede agarrar acá, aislar tanto el elemento como la categoría, se oculta todo menos esa categoría en este caso. Trabaja, modifica lo que necesita, qué sé yo, restablece y todo vuelve a su normalidad. Esos son las temporales. Después están, por así decirlo, los permanentes. Que los permanentes se puede hacer seleccionando esos elementos y bien tocando acá donde aparece el foquito, se nos van a abrir estas tres opciones. Ocultar elementos, que son la selección se oculta. Ven que no aparece este rectángulo que dice que es cuestión temporal, sino que es definitivo. O podemos ocultar la categoría, en este caso categoría muros, por eso desaparecieron todos los muros. O puede ser por filtro, que los filtros todavía no los vamos a ver. Que me parece que tampoco los vamos a ver en todo el curso. Yo nunca los uso los filtros. Pero bueno, también se puede hacer por filtro, eso es como un poquito más complejo. En general no uso estos dos de acá. Uno puede acceder a esto, o bien viniéndose acá y tocando estos dos, o haciendo el segundo clic y acá te dice ocultar en vista, elementos, categoría o por filtro. Son exactamente las mismas opciones. Y con respecto a modificar gráficos en vista, es estas dos opciones, tanto de ocultar como de modificar gráfico, es por vista. O sea, yo suponete estamos acá en el 3D, agarramos esto, lo ocultamos, pero vamos acá y va a seguir estando. ¿Por qué? Porque no los eliminamos, los ocultamos nada más. Y para ver elementos que están ocultos, nos tenemos que ir acá abajo y al lado de los anteojitos está el foquito que te dice mostrar elementos ocultos. Tocamos y ahí te va a mostrar todo lo que está oculto. Lo que está visible se ve un poquito más clarito y lo que está oculto se ve un poquito más oscuro. Y si lo seleccionamos, te va a decir, che, mostrar elemento, si se ocultó por elemento, o si se ocultó por categoría, por ejemplo, lo vamos a hacer ocultar por categoría desde acá, no te va a dejar mostrar por elementos, porque si se ocultó por categoría, solamente te va a dejar prender por categoría. Y así, volviendo a tocar el foquito, o tocando desde acá, se vuelve al estado normal de visualización. Eso, como les repito, es por vista. O sea, que si queremos ocultar algo en todas las vistas, tendrías que ir vista por vista ocultándolo. Después entiendo que para solucionar un poco eso, hasta el tema de los filtros, pero bueno, no es un campo en el que vamos a entrar ahora. Y la modificación de gráficos funciona igual, nada más que en vez de ocultar, vamos a modificar la forma en la que se visualiza ese elemento. Puede ser por elemento, puede ser por categoría, o puede ser también por filtro. Modificar por elemento, se le va a abrir este cuadrito de por acá,
Supongamos nos seleccionamos, como veíamos, estos 4 muros y se pueden modificar de distintas formas. Primero el visible, que es básicamente si quieren que se oculte o no se oculte. El tramado se usa mucho, ven que es como un poco, lo vamos a hacer en planta, que me parece que es un poquito más patente, y con muros por default. El tramado básicamente lo que hace es ponerlo como más clarito. ¿Mm? Suponete, nos vamos a modificar por elemento, tramado, aplicar, y ven que queda como un poquito más clarito en comparación a un muro que no está tramado. Es en los bordes. ¿Ven? Ahí se alcanza a percibir un poquito más. Sacamos esto. Este elemento no está tramado, este elemento está tramado. Se ve como un grisecito. Lo que es negro, o sea, y esto lo hace por cada color. Como que te lo lava un poquito el color. ¿Mm? Esto del tramado se usa una barbaridad para, de una forma rápida, para atenuar, por ejemplo, mobiliario. Si tenemos una planta, por default, el mobiliario, ven acá, el mobiliario se dibuja negro, porque así se importa. Pero bueno, después cuando ya tenemos toda la planta armada, qué sé yo, suponete esto lo llevamos por acá, y no queremos que el mobiliario tenga el mismo peso visual que los muros. Entonces nada, venís, segundo clic, modificás gráficos en vista, por elemento, por categoría, lo que sea, tramado, aceptar, y empieza a tener menos peso visual. Eso está bueno para ir disponiendo las plantas y todo eso para que se vea un poquito más ordenado, limpio y jerárquico. Em, y esto puede ser, vamos a volver al cuadrito este, y se puede acceder también por acá. Podemos aplicarle el tramado, que sea visible o que no sea visible, y después todo lo que son líneas, patrones de superficie de corte y la transparencia de superficie. Todo eso se puede modificar. ¿Mm? Si la abrimos completa al cuadrito, ven que nos deja modificar el patrón de línea de proyección, el patrón de línea de corte, el color de esa línea y el grosor. El grosor va del 1 al 16, el 1 es el más finito, el 16 es el más grueso. ¿Mm? Eh, Tanto en proyección como en corte, como les digo. Esto acá te deja ver cuáles tenés y podés irlas seleccionando. ¿Mm? Lo mismo el color, tocamos acá, se les va a abrir la paleta de colores, puedes acceder a libros de colores con Pantone, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto que ya vimos. O tocar, por ejemplo, si uno lo modifica, puedes tocar sin modificación, se te va a poner por estilo objeto. Respecto a la superficie, o sea, los patrones, tanto de superficie, primer plano y fondo, se puede poner visible o no, elegir el patrón, el color, este, tanto de superficie como de corte. ¿Mm? Acuérdense, el de corte, en este caso, podríamos ponerle un patrón gris, o sea, un color gris con un patrón, a lo que boludo usted es la línea. Sería acá, perdón. Suponete un patrón sólido con un color gris, aplicamos y ven que se aplicó ese elemento. Podemos tocar en restablecer, aplicar y va a volver a colocarse según estilo de objeto. Y también le podemos aplicar transparencia, que por ahí estaba esperando cuando el Guillermo estuvo mostrándole los colores en las masas y demás, es que vos podés agarrar y aplicarle una transparencia a ese elemento. Entonces se te abre por acá y acá dispones la transparencia en porcentaje. Si al 100, no, ya no ver las líneas nada más, porque todo es transparencia de superficie. Y conforme lo vayamos bajando, esto va de a 20, pero no puede mover y colocar el número que quiera, obvio. Va a ir aplicándose esa transparencia. ¿Se entiende? Modificar gráficos en objeto y modificar y ocultar y demás. Sí, se entiende perfecto. Ok. Esos son estos dos de por acá. Son 48. Bueno, después hay otro que está interesante, que lo habíamos visto con el segundo en el otro trabajo, que es este botoncito de acá, que es el cuadro de selección. Esto es básicamente, uno hace una selección, agarra una cierta cantidad de elementos, toca acá y se te va a mandar al 3D
aplicándole la caja de selección a esa selección que uno realizó. Entonces, todo lo que esté por dentro de la caja de selección se ve, todo lo que está por fuera de la caja de selección no se ve. Uno después puede mover esa caja de selección y se va a ir cortando en función de lo que esté adentro, ¿no? De esa caja. Pero para acceder de forma rápida, suponete que tengo un quilombo acá, no quiero trabajar en esta parte. Tocas acá y se te lleva directamente a esa selección que hiciste. Se te aísla, por así decirlo, dentro de la cajita. Eso por default se te va a aplicar al 3D con las dos llaves. Si uno, por ejemplo, hace otro 3D, supongamos lo copiamos le cambiamos el nombre, le ponemos Axio, qué sé yo, lo trabajamos por acá, y a esta caja de selección la podemos apagar desde propiedades, mi caja de sección. Cuando yo venga, seleccione y mande acá, directamente se me va a aplicar en el 3D por default, que es el que tiene las llaves. Sepan eso. Y después tenemos otra cosa que está zarpada, que, que tiene una banda de potencial para explicar proyectos. Voy a abrirle un trabajo que estamos haciendo en crítica, que es la casa mutanta. Eh, segundito que la abro. Básicamente uno puede ir haciendo una selección de elementos y agruparlos de cierta forma y moverlos por visualización. Ahí les muestro para que se entienda. Este es el proyecto, en la casa de Paulo Méndez de Arocha. Suponete, nos vamos a ir acá, lo vamos a poner así, lo vamos a poner así sin textura. Yo puedo, por ejemplo, seleccionar la cubierta, tocamos este elemento de acá, que es desplazar los elementos. O sea, yo lo selecciono, puede ser un solo elemento, puede ser un conjunto de elementos. Suponete que selecciono esto, con esto de por acá, esto de por acá y esto de por acá. Uno lo selecciona el conjunto, toca acá, se le agrupa temporalmente y solo por vista, y le va a aparecer estos comandos de por acá, que lo que te van a hacer es dejar desplazar ese conjunto de elementos en cualquiera de los ejes, ¿no? Inclusive de forma diagonal. Esto está zarpado, lo voy a traer de vuelta. Esto está zarpado para explicar proyectos, chicos. Generando despieces, fundamentalmente despieces, ¿no? Entonces uno lo tira para acá arriba, suponete, así, después agarra las vigas, ¿entendés? Se puede agarrar así, y así, te va a seleccionar las de abajo también, entonces nos movemos, las deseleccionamos, tenemos las vigas, si llevamos estas dos por acá, volvemos a tocar acá y lo llevamos también para arriba, ¿entendés? Y así vamos pudiendo ir generando las distintas capas que conforman a ese proyecto e inclusive generarle un camino de hasta dónde llegan esos elementos, ¿no? Y esos caminos obviamente que van a ir tomando la forma en función de dónde es su ubicación original. Eso se puede editar sumando y restando elementos, ¿no? Y puede ir tocando y bueno, cada uno de los elementos que toque se va a ir moviendo al primer conjunto y en viceversa se pueden ir eliminando y llevando ¿me entienden? Y después se puede restablecer y queda todo en su lugar. Bien, es importante que sepan que uno puede agarrar esto, llevárselo, pero en el proyecto original sigue estando todo en su lugar correspondiente. Esto es una cuestión de visualización nada más. No estamos moviendo realmente la cubierta del lugar, sino que solamente en esa vista nos estamos desplazando para generar una cierta explicación Y, o y gráfico y para demás. eso conviene generar una vista 3D aparte, específicamente para el Sí, despiece. en general sí. En general sí. Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, en este proyecto tengo acá donde dice axonometría, una está toda junta Ujú. y otra está toda espiezada. Ah, claro. ¿Por qué? Porque si vos tenés estas dos axonometrías después en un plano, las Sí, podés puedes poner las dos por encimar. separado. ¿Ah? Las pones por separado, no tenés quilombo. Obvio, obvio, pero las podés encimar. O sea, tipo, yo puedo agarrar, suponete un plano, por acá, creamos un nuevo plano, una 1, grande,
y podemos importarlas. Las importamos, ven que tenemos el despiece y la normal, pero yo puedo agarrar y teniendo una referencia determinada, o sea, acá deberían estar las dos alineadas, ¿no? Una respecto a esta otra. Acá se dan cuenta que no están alineadas, sino que están como desfasadas en visualización, pero bueno, uno puede entrar, tratar de acomodarlo, y acá, bueno, acá es una cuestión de orden de importación para que una quede encima de la otra. ¿Ves? Ahí queda encima esta otra, y la podemos mover, tratar de hacerla coincidir, y ahí tenemos el proyecto completo con todos sus despieces arriba, ¿no? Y si a esto le referenciamos líneas de camino, podemos generar un gráfico explicativo literalmente dentro del programa sin ningún problema y nada, como muy visual, ¿no? Pero bueno, generalmente se usa para generar este tipo de gráficos, ¿no? Gráficos de explicaciones y demás. Esta opción de por acá, desplazar elementos. Y esta de por acá, el tipo línea, está bastante interesante porque básicamente lo que te deja es línea tras línea ir modificándola. Supongamos, por default, las paredes tienen estas líneas con este determinado grosor porque están en corte. Bueno, pues esto sería la línea por categoría. Y si no, yo quiero que esta pared tenga líneas más finitas, entonces elegimos líneas finas, tuki, tuki, y se nos va modificando, ¿no? Cada una de esas líneas la vamos llevando a la línea al tipo de línea que seleccionamos. No, que quiero que sean elevadas, que son así como con línea de trazo. Y bueno, ven que cada una de las líneas uno las puede ir modificando, ya sea acá o la que sea, ¿no? Eso está interesante, se usa bastante, eh, pero es como para ir modificando líneas. Esto ya es para. Generalmente uno lo hace este tipo de modificaciones para ir disponiendo las vistas a su visualización final, ¿no? O sea, para que queden ordenadas, limpias visualmente, etc. Pero bueno, esta es otra opción. Está por categoría y después hay otras que son las líneas invisibles. Estas están interesantes. ¿Por qué? Porque suponete que tenemos, no, si vamos a hacer agarrar, vamos a crear un piso, un suelo, y ese suelo, vamos a crear, tiene que tener una determinada pendiente. ¿No? Entonces tocamos como vimos, modificar elementos, así, y por cómo es la geometría, uno está un poquito arriba de. Bueno, me vas a decir que ahí está, efectivamente. Para. Vamos a hacer un poquito más complejo. Y ahora sí. Cuestión de que tenemos este suelo, le modificamos la altura y demás por X o por Y, lo que sea que se necesite, se modifica esa geometría y empiezan a aparecer estas líneas diagonales, ¿no? Que te marcan básicamente dónde hay un quiebre. Entonces, bueno, la verdad que por ahí son bastante sucias, ya sean plantas y demás. Si queremos que esto se vea limpio, podemos acceder a esta opción. Nos vamos a líneas invisibles y directamente quedan ocultas. Van a seguir estando, ven que si lo seleccionamos, ven que aparece acá. Si le paso el cursor encima, me va a decir, che, acá hay una línea, pero no se ve. Pero estas modificaciones son por vista, o sea que si nosotros vamos al 3D, van a seguir estando. Uno puede efectivamente venir y convertirlas también en invisibles, ¿no? Así con eso por acá. Esto es para hacer mediciones, esto es para hacer acotaciones, tipo cotas, todos los tipos de cotas. Cada cota después se puede editar el tipo, hay 800 millones de parámetros para modificar. Y después tenemos estas últimas cuatro opciones de por acá, que son una que está muy interesante, que es el montaje. El montaje básicamente es como crear, a ver, ¿por qué? Porque el grupo de Revit en cierta forma se comporta como componente de SketchUp. ¿Por qué? Porque si tenés
agarrás, creas un grupo, lo duplicas, modificas un grupo, el duplicado también se modifica. No es como el grupo, estrictamente hablando de Sketch, que vos creas un grupo y sencillamente es una agrupación. Si vos después lo copias y modificas el primer grupo, el segundo no se modifica. Sí, como los componentes, que vos creas un componente, lo duplicas y modificas el primer componente o el duplicado y se modifican los dos, ¿no? Bien saben de que los grupos se comportan como componentes en red. Para que eso no pase, habría que crear básicamente un grupo, duplicarlo y después duplicar el grupo. Para cambiarle ese grupo a hacerlo otro grupo. Los montajes, ciertas formats funcionarían como los grupos de sketch, ¿eh? Pero tienen un montón más, o sea, son como mucho más profundos que crear un grupo. Suponete, vamos a unificar esto por acá, le vamos a poner esto por acá, tenemos estos 4 sillones. Vamos a crear un montaje, vamos a decir, che, bueno, la identidad coincide con tanto, pues les podemos asignar una categoría, y ahora tenemos el montaje este de los sillones. Ven que me lo toma como un solo elemento. Ese montaje se puede desmontar, se elimina y ya tenemos los elementos independientes, o se puede editar, que esto es básicamente añadir o eliminar elementos a ese montaje. Si podemos sumarle la puerta, el muro, etcétera, o se le podemos eliminar extensión, etcétera. Pero tiene una cosa que está bastante falopa, que es esto que dice crear vistas. Esto por ahí aplicado estrictamente a, ya son las 12, aplicado estrictamente a, al proyecto de arquitectura, por ahí no lo van a hacer, pero está muy interesante porque uno puede tocar acá y te va a decir, che, bueno, mira, vamos a crear todas estas vistas a partir del montaje que tenemos, ¿no? Vamos a crear un 3D, vamos a crear un plano, vamos a crear 2 secciones y todas las proyecciones. La superior, la inferior, la izquierda, la derecha, la frontal y la posterior, la de abajo. Y hasta una lista de piezas, y hasta un cómputo de materiales, y hasta si me querés pedir también una tabla de planificación de mobiliario en este caso, porque es de tipo mobiliario. Te va a preguntar el valor de la escala, suponete por default es un 1,20, y hasta entiendo que te puede generar algún tipo de plano. Acá te dice lámina, ninguna, o un acero, etc. Lo vamos a desactivar, le damos que OK. Y acá abajo ven en el navegador de proyectos, va a decir acá montajes, mobiliario 3. Y acá van a aparecer todas esas vistas que les estuve comentando, ¿no? Miren, tabla de planificación. Acá te está diciendo, mira, el material y el volumen, ¿ven? Cuánto de lino, cuánto de cromo, cuánto, y todo eso en función de los parámetros de esos elementos, ¿no? Tabla de planificación, lista de, no me acuerdo, no, se dice acá, lista de piezas, bueno, tiene tanto y tanto y tanto. Si eso, dependiendo de cómo esté modelada esa familia, si está ordenada, también te puede generar este tipo de cómputos. El 3D, y ahí tenemos el 3D. Que el detalle de plano, el de proyección derecha, ¿me entendés? Y el de proyección frontal, y así con cada una de las vistas, y hasta también de cortes, ¿no? Acá justo el corte se ve igual que la vista, pero bueno, me parece que es una barbaridad lo que te puede hacer en un ratito. Y eso se puede borrar tranquilamente, suprimir, y también te borra, o sea, dependiendo, podemos suprimir las vistas, que sería viniéndose acá y eligiendo las vistas y las suprimir, o podemos, o podemos directamente desagrupar, digamos, desmontar, y acá te va a decir, che, todas estas vistas se van a suprimir. ¿Por qué? Porque ya no existe ese montaje. ¿Se entiende eso? Lo mismo que la creación de grupo. Uno selecciona las cosas, se crea el grupo, esto ya lo han hecho ustedes, y podemos entrar, añadir, mover, qué sé yo, etc. Todo eso ya lo hicieron. Acá se me va la pestañita. Todo eso ya lo hicieron. Ya saben que funciona. Se puede editar, desagrupar o vincular. Y por último, estas últimas 2 opciones de por acá, que tenemos esta de por acá, que es crear piezas, que está bastante interesante, pero ya es como muy puntual, me parece. Bueno, básicamente se aplica cuando tenemos elementos de múltiples composiciones, ¿no? Por ejemplo, un muro. Suponemos que tenemos este muro, que tiene un montón de cosas, es decir, que no vamos acá a editar tipo, tenemos un montón de capas. Pero desde afuera, desde el 3D, se ve así como malísimo. Y podemos venir acá y creamos las piezas. Entonces lo que hace acá el programa es separarte cada una de esas capas no en elementos independientes,
pero sí en los distintos elementos, ¿no? Entonces tenemos cada uno de los materiales con cada uno de esos espesores, ¿no? ¿Ves? Pieza, pieza, pieza. Y eso podemos dividirlo, bueno, borrarla o suprimirla, etcétera. Como que podemos ir trabajando pieza por pieza de los muros o pisos, etcétera. Pero bueno, ya es más puntual realmente. Y después, por último, tenemos el crear similar, que, por ejemplo, suponete que tenemos esta puerta que está con determinada altura ante pecho y tiene unos parámetros determinados definidos, ¿no? Entonces, y queremos copiar una igual, entonces si nos unimos a puerta y colocamos una y vamos a meter el mismo tipo, pero no con esa misma configuración de parámetros. Se supone que si tocamos acá, nos vamos a crear similar, vamos a disponer, bueno, justo el antepecho no se pone, pero sí deberíamos crear un elemento con las mismas características que este elemento que teníamos acá. En general se usa para copiar, o sea, porque suponete que tenemos que crear un muro determinado. Entonces selecciono el muro, pongo control no. CS, que es create similar, y ahí ya creamos, o sea, directamente me manda ese mismo elemento para crearlo, ¿no? Sé que en muros bueno, fundamentalmente en muro cortino también, si tenemos ajustado una determinada altura de base y altura superior, también debería pasar que si creamos esto con create similar, se nos deberían importar ver como efectivamente ese mismo parámetro de fase de base y ese mismo parámetro de fase superior, mismo que la restricción de base y superior. En ese sentido, sí te mantiene esos mismos parámetros, ¿no? Ven acá, estos son los que creé con create similar, que están en función de los parámetros de este por acá. Si yo vengo por acá y toco con crear similar, estos muros de por acá van a tener las características de este muro de acá, que es de donde partimos con el crear similar. ¿Se entiende eso? No, sí, sí. Sí. Bueno, y súper rapidísimo, vamos a ver, esto lo vamos a ver después probablemente, vamos a ver el tema de los sólidos topográficos, que igual mismo, o sea, de igual forma, estamos llegando tarde y todo, pero bueno. El sólido topográfico, no me acuerdo si lo vimos bien, pero quiero llegar a esto. Claramente se entra desde masas y emplazamientos. Masa y emplazamiento, sólido topográfico, se puede crear de cero o crear de un boceto, o sea, boceto sería crearlo dibujándolo, o desde una importación. Lo mismo, se nos abren los mismos cuadros de opciones, podemos dibujarlo, a partir tiene que ser un boceto cerrado. Puede haber más de un, puede haber más de un bucle cerrado, en ese sentido es como los pisos. Le podemos dar y me lo va a tomar. Y si tenemos un bucle dentro de otro bucle, el programa te lo va a tomar como un vacío dentro del lleno. Efectivamente, vacío dentro del lleno. Lo importante son dos o tres cositas. Tenemos nivel, claramente un desfase determinado. Tenemos distintos tipos de sólidos topográficos, pastizales, genérico, camino, etcétera, etcétera. Igual que un suelo tiene una determinada estructura que podemos modificar, por default te viene de 1 metro de tierra nada más, pero le podemos poner 10 metros, podemos insertar capas y demás, lo que sea. Ahora lo hicimos de 10 metros. Y tenemos, igual que el suelo, se pueden modificar los puntos y demás. A diferencia del suelo, si uno modifica un punto del suelo, se modifica, por así decirlo, el vértice superior como el inferior. O sea, se mantiene el espesor y se mueve ese espesor para arriba o para abajo. En el caso de los sólidos topográficos, no. ¿Por qué? Porque se supone que es un piso, o sea, como tierra. Entonces, si uno, suponete, añade puntos, vamos a poner acá, vamos a ponerle una determinada altura, 2 metros, ven que va a ir tomando la forma de en función de los puntos que vamos disponiendo, ¿no? Y abajo se mantiene siempre igual. Aumenta el espesor. Y esto podemos ir modelando en función de las alturas y los puntos que vayamos colocando, podemos ir esculpiendo ese sólido topográfico en el cual después se va a emplazar el edificio.
Los sólidos, bueno, efectivamente se pueden modificar los subelementos, acá aparecen los puntos, las líneas, se pueden crear puntos, se pueden crear líneas divisorias, o se pueden seleccionar soporte, que en general usamos estas dos primeras de por acá, ¿no? Se puede restablecer la forma, y después tenemos otra cosita, que son, primero que todo, restablecer forma, que te lo va a llevar, te va a preguntar, y después te lo va a llevar todo planito como estaba. Estas líneas de acá son las curvas de nivel, que también se pueden modificar. Y tenemos esto de por acá. Se puede subdividir, que la subdivisión en realidad es como, no es que creamos un sólido dentro de otro sólido, sino que es como que le añadimos una capa de un determinado material con un determinado espesor en un determinado sector de ese sólido topográfico, en un sector que nosotros dibujemos. Supongamos no, y esa capa va a tomar la forma va a tomar la forma que tenga ese sólido topográfico, o sea, las pendientes y todo eso lo va a tomar. Ese dibujo se dibuja en planta, por ejemplo, tenemos un rectángulo así determinado, donde va a ser acá tenemos que hacer un solado de hormigón porque encima de esto está la casa, suponete. Entonces nada, ven que ponemos en subdividir, como hicimos recién, y podemos generar ese dibujo en el cual vamos a generar esa capa. Ven que esa capa por default tiene 30,48, esto le podemos dar un espesor determinado, 10 centímetros por ejemplo, y le podemos asignar un material determinado. Suponete hormigón, porque es un piso, no sé. ¿Ven? Y entonces le asignamos un determinado material, un determinado espesor, se copia la forma de la topografía, se puede editar el boceto y modificar, obviamente. ¿Ven? Y bueno, nada, eso lo hacemos en general para ir dibujando el paisajismo, ¿no? El paisajismo que tenemos en planta, en general uno lo aplica sobre el sólido topográfico. Entonces, nada, ahí es donde te empieza a aparecer muchas subdivisiones, donde una de las subdivisiones son los caminos, que tienen una textura de baldosa o de hormigón, otras son tierra, donde encima le ponemos plantitas, otras subdivisiones el césped y así, o distintos tipos, o un deck, o distintos tipos de solado, etc. Eso con el tema de la subdivisión. Por acá es subdividir. Después podemos simplificar el sólido topográfico, que lo que hace es básicamente disminuir la cantidad de puntos, de estos puntos, ¿no? De estos subelementos, para simplificar la forma. Entonces, vos podés acá poner acá y te vas a decir, bueno, ok, tenemos 17 puntos internos que lo definen. Bueno, ¿qué porcentaje de puntos queremos mantener? Bueno, un 80, un 50, eso, mientras más alto el valor, ¿ves? Más fiel a la forma original va a ser, pero la idea es simplificar un poco la forma. Si le ponemos 20 y te va a poner los tres más importantes, acá te está diciendo, utilizará aproximadamente 3 puntos. Bueno, como que eso a veces sirve para determinadas cosas y ven que se simplifican un poco la forma, pero eso no sé si viene tanto a nuestro caso. Si viene a nuestro caso, para la generación de sus subsuelos, es la opción de excavar. eh, está excavar y la eliminación de esa excavación. Ay, Dios mío. Y para excavar, básicamente necesitamos un suelo. Un suelo, podemos poner este suelo por acá, suponete que creamos este suelo, es plano, con todo suelo, y lo vamos a levantar un poquito para que esté una parte enterrada y otra parte sin enterrar. No importa, nos dice que se está solapando, un poquito menos, ahí está. Entonces, nada, tenemos este suelo que está medio enterrado, ¿no? ¿Qué pasa? Gracias. Tenemos el suelo que está enterrado o semi-enterrado. Nosotros deberíamos seleccionar el sólido topográfico, no la subdivisión, el sólido. Y acá ponemos en excavar. Entonces acá tenemos que seleccionar el suelo, tocamos, y todo ese material que esté por encima del suelo se va a eliminar. Ven que ahí liberamos el sólido en función del suelo. Y si ese suelo se modifica,
se agranda, suponete, también se va a ir quitando todo lo que esté por encima de ese piso. No pasa de que se suplementa el sólido hasta el piso. Eso se debería ir modificando con los subelementos, ¿no? Y después se puede eliminar la excavación, que es básicamente esto de por acá. Tocamos donde queremos eliminarla y nada, se vuelve a restablecer. Esto es clave, chicos, para sus subsuelos. O sea, esto va a estar en realidad, en realidad, seamos más realistas. Esto va a tener probablemente una forma más bien plana, un puerto se separa, y esto va a estar en el nivel -1, que lo vamos a poner que está en el 1 al -3. Entonces, ahí va a estar enterrado. Entonces, seleccionamos el sólido, trabajamos en excavar, acá hay que entrar de alguna forma hasta el piso. Ahí, bueno, conviene irse en perspectiva y navegar hasta dentro del piso, luego, hasta que podamos acceder al sólido. Tocamos y ahí se nos va a generar el hueco del sólido topográfico, donde nosotros acá podemos poner muros, columnas y bueno, todo el mamotreto de esto. Si ponemos una rampa, me parece que la rampa, no me acuerdo si te la toma. Veamos muy brevemente. Para el tema de la rampa vehicular, ¿no? En el caso de que no se las tome, muy sencillo. Se pone directamente se pone un piso por debajo y se excava el piso. Entonces lo vamos a eliminar y vamos a ver si el sólido nos deja excavar la rampa. Ven que no te deja. Entonces ahí lo que habría que hacer sería poner un piso por debajo, excavar el piso y bueno, nada, listo. Problema solucionado. Este. eh, Así que bueno, eso es todo por hoy. Sí, eso es todo. Estamos ya finiquitamos. Em, Sé que fue medio larga, más con la clase del profe antes. Es normal de que estén más cansados, más usados, pero bueno, saben que está grabada, que después se puede ver tranquilo, cualquier duda nos dicen, me dicen a mí, al grande, a quien sea. ¿Alguna duda que quieran ver ahora, chicos? ¿O ya se me durmieron? No. Justo yo quería ver lo del sólido topográfico, porque yo lo estaba poniendo para ver en el corte que se viera el terreno. Bien, Pero bueno, me viene perfecto eso lo de. joya, joya, joya. Bien saben de que sólido topográfico cuando está en corte, por default, la textura de tierra tiene este tipo de, este tipo de visualización. Esto se puede modificar, uno puede venir acá, editar acá, y modificando ven que el patrón de corte, en este caso es tierra este, se puede modificar, se puede poner un sólido, el que sea. El color, Bien. bueno, el grosor, etc. Todo eso se puede modificar. Así Bien. que eso tenganlo también en cuenta. ¿Alguna cosita más? Por mi parte, no. No. Chicas, Yo Fausto, Todo en orden. bueno, tenía buenísimo. una preguntita Bien. con los muros cortinas, que no me acordaba cómo se ponían las puertas de los muros cortinas, que me acuerdo que lo habías explicado, creo, pero Miren, ya mismo les paso, porque si no me voy a olvidar, dos cosas les voy a pasar. Una al grupo, ¿eh? Una es un archivo de muros cortinas que tenía el Brandy, que parece que está interesante. Y el otro es. No, no, este no es el otro documento, este es el de trabajo. Tu, 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 tu. Parece que es por acá, que es el template 2018, este de por acá. Así que acá les voy a pasar este template, este archivo, que tiene
tiene algunos muros cortinas, digo acá. Tiene algunos muros cortinas, tiene también las puertas y ventanas, las puertas, mentira, las ventanas no, las ventanas para muros cortinas están también en ese archivo, para que lo puedan importar porque por default no está en la template, digamos. Pero bueno, básicamente sí. Para hacer eso, primero que todo tendríamos que abrir este archivo que les pasé. Vos, Mari, me habías preguntado, ¿no? Sí. Sí, sí. Bien. Abrimos el template que es el 2018. Ven que acá, dentro de todas estas cositas, acá está este muro cortina con las puertas de muro cortina. La simple y la doble. Seleccionamos esto, lo copiamos, control C, venimos acá al proyecto, control V lo pegamos, lo insertamos. Y ahora esta familia quedó importada. Entonces nosotros podemos hacer un muro cortina normal, suponete que esté por acá. Vamos acá al 3D. Y acá lo que tenemos que hacer es seleccionar con el Tab. Acordate que cuando tenemos muchas cositas, muchas opciones coincidentes, con el Tab pasamos de una a otra, ¿no? Entonces tenemos que tocar Tab, llegar al panel y acá arriba modificamos. Acá arriba probablemente te aparezca, ¿ves? Puerta vidriada doble, puerta vidriada simple, ¿no? Tocamos y ahí se te cambia ese panel por la puerta. Esto lo van a usar para que sea simple, simple está acá o doble está acá. Y esto está en función del ancho del panel. O sea, si nosotros modificamos la rejilla o porque cambió el muro cortina o por lo que sea, esa puerta se va a ir adaptando, ¿no? ¿Se entiende? Ujú. Sí. Ok. Tommy, yo tengo una duda, Ya. rapidito. Me sale todas las unidades en milímetros. Ok. Eso se modifica. Tendríamos que irnos a gestionar unidades del proyecto. Gestionar Bien, unidad del proyecto. Se te va a abrir esto de por acá. Y acá te va a decir, ok, ¿en qué querés que lo midamos? Acá sería longitud y lo podemos cambiar. Tocas en longitud, bien. ¿no? Longitud, debería aparecerte en milímetros. Y acá podemos elegir centímetros, decímetros, pies, pulgadas. Debe estar acá en milímetros, lo último le ponen en metros. O como guste, que es cómodo en realidad. Y en la cantidad de Bien. decimales. En general, dos posiciones decimales está bien, tres, por ahí mucho detalle, uno es, bueno, no sé, poco tal vez, o sin, y hasta inclusive, o sea, todo esto es es por aproximamiento, ¿no? De la longitud real. Entonces, dos posiciones está bien. Entonces, si querés, puedes ponerle que aparezca un metro al final o no, como vos quieras. Bien. ¿Y cuál es la diferencia entre distancia y longitud que sale ahí? Mira, te soy sincero, yo en un principio pensaba que longitud, que distancia era, perdón, que longitud era como la medida de longitud de un muro. Suponete que yo dibujo un muro, esa cota expresa ahí, ¿me entendés? Era la Sí. longitud. Y que la distancia era, por ejemplo, venir acá y medir la distancia. Pero es que Ah, también se la mide en metro. Inclusive si yo también pongo otra referencia por acá, que me pueda decir cuánta distancia hay entre uno y otro, también me sale en metro. Entonces, no sé por qué te discrimina y después en la práctica estoy igual. Así que no, te soy bien. sincero, no tengo ni idea. Pero o sea, la que se modifica es en longitud. Distancia, no, Fenomenal. no sé qué distancia es. Genial, gracias. Así que eso. ¿Algo más?